Bien, pues el primer tema que vamos a ver el día de hoy se llama dejando un legado financiero. Y más que una herencia, que es en lo que muchas veces solamente nos enfocamos, que está bien definitivamente dejar una herencia, pero es importante dejar un legado. Muchas personas solamente han dejado una herencia y no han dejado un legado. Y por eso hay un dicho, ¿no? Que dice, creo que es padre rico, hijo, es como padre millonario, hijo rico y nieto pobre, ¿no? Porque no hay un legado. Muchas veces se deja una herencia, pero no se deja un legado. Y qué importante es nosotros como líderes y como hijos de Dios que aprendamos a dejar un legado en nuestros hijos. De hecho, yo considero que es más importante que una herencia económica, porque la herencia económica puede ir y puede venir, el dinero puede ir y puede venir, pero el legado, como va impreso dentro del corazón de nuestros hijos, ese nunca nadie se lo llevará, y ese es el más importante. Porque si nosotros les dejamos ese legado a nuestros hijos, entonces ellos van a poder continuar y llegar mucho más lejos que nosotros. Y yo le pido al Señor que cada uno de sus hijos, de todos los que estamos aquí, puedan tener ese legado, y los que ya tienen nietos, que puedas transmitir a tus nietos ese legado, porque es importante que en esa etapa de tu vida en la que tú tienes ahora ya nietos, tú dejes un legado sobre tu segunda generación, porque esa es la última, tal vez la última generación que te vea, pero el legado debe de estar impreso en ellos. Entonces, pues vamos a empezar a leer la palabra de Dios. No sé si alguien puede leer, por favor, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Voy a estar poniendo los versículos en la pantalla. Proverbios 22, 6. Alguien que lo lea, por favor. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Muy bien. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Este versículo pues normalmente se usa para la palabra de Dios, ¿no? Dirige a tus hijos en el camino de Dios, en el camino del Señor, y nunca lo van a abandonar. Pero también, si nosotros aprendemos a dirigir a nuestros hijos en los principios bíblicos de administración y financieros que hemos aprendido y que a lo largo del tiempo seguiremos aprendiendo, nunca los abandonarán. Hemos aprendido muchos principios. Ahorita hablábamos de varios principios, pero quiero como recalcar algunos. Hemos aprendido ya que Dios es dueño de todo. Hemos aprendido que somos bendecidos para bendecir a otros. Hemos aprendido que Dios nos quiere prosperar, que la integridad es muy importante para Dios, que Dios no nos quiere endeudados. Hemos aprendido a diezmar. Hemos aprendido acerca de la fe en la economía del reino de Dios. Hemos aprendido que el trabajo es una bendición, que tenemos que estar contentos con lo que tenemos, que tenemos que, más que buscar la economía o el dinero, tenemos que buscar la bendición de Dios. Hemos aprendido principios para emprender, para ahorrar y para invertir. Todos esos principios son verdades que se han quedado grabadas en nuestro corazón, y ahora tenemos que pasar el legado a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6. ¿Puede alguien leerlo? Deuteronomio 6, del 6 al 9, por favor. Dice, No se ve nada. no se ve, Memo. Ok, a ver, como que lo vuelvo a poner, porque tal vez se quedó negro. ¿Ahí se ve? Sí. Ok, sí. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos
a tu mano y llévaselos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Ok, May, muchísimas gracias. Muchos de los hábitos que nosotros tenemos el día de hoy en nuestras finanzas son por lo que aprendimos de nuestros padres. Y no necesariamente nuestros padres nos dieron una clase de principios financieros. Y ese es el problema, que muchas de las cosas las aprendimos viendo. Tal vez nosotros vimos a nuestros papás siempre endeudados. Y entonces es normal creer que eso está bien. No, pues hay que estar endeudados toda la vida. O sea, hay cosas que podemos aprender de acuerdo a los hábitos que vimos en nuestros padres. Y por eso aquí dice, fíjate, este primer punto sobre cómo enseñarle a nuestros hijos y dejar un legado es platica sobre los principios financieros. Aquí dice, debes comprometerte a cumplir con estos mandatos. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Qué importante es repetirle a nuestros hijos los principios, no como una clase, sino como una vida. Una y otra vez. Una y otra vez, porque mucha de ese legado que le estamos dejando a nuestros hijos no es por lo que nosotros les decimos que hagan, sino más bien es por lo que ellos ven que nosotros hacemos. Pero bueno, aquí dice, platica, repíteselos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué importante es enseñar principios financieros a nuestros hijos. No sé si tú alguna vez has leído, hay un libro de los más famosos como libros económicos. Es un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? De Robert Kiyosaki. Un libro en el que él explica a este hombre, que si no mal recuerdo es de Hawái, este hombre cuenta que él tuvo un padre que le enseñó de cierta manera con algunos principios sobre la pobreza, pero después él como que fue mentoreado por un padre que le enseñó principios acerca de la riqueza. Y todo el libro, él empieza a decir cómo hay raíces de pobreza muchas veces en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que viven en pobreza y están orgullosos de eso. Y dicen, no, es que los ricos seguramente son malos, o los ricos hacen cosas malas para estar ricos, cuando no es necesario. O sea, sí hay ricos que hacen cosas malas, pero también hay pobres que hacen cosas malas. Entonces son a veces principios que se han quedado en la mente y a veces solamente ha sido porque los hemos aprendido de nuestras generaciones. Aquí por eso es importante, habla en tus conversaciones. ¿Cuántas veces nuestros padres se sentaron a platicar con nosotros acerca de cómo gastar el dinero? ¿No? No sé cuántos de ustedes podrían decir, no, pues tal vez conmigo se sentaron, sí se sentaban cada semana, qué bendición. Pero tal vez, yo creo que la gran mayoría podríamos decir, no, pues la verdad, nunca se habló de dinero en la casa, o sea, nunca a mí me involucraron en el tema del dinero. Entonces, hay muchas cosas que creemos que la vida enseña, pero la verdad es que sería más fácil si como padres las enseñáramos. Qué importante es enseñar esos principios y enseñarle a nuestros hijos. Y no tiene que ser una clase de 40 minutos, son pequeñas dosis de información, pequeñas dosis de educación, que esas son las que tenemos que ir dándole a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque si no, la vida les va a enseñar siempre a ir por la urgencia y no por lo que es importante. Y en el dinero eso pasa mucho. La mayoría de las personas quiere pagar lo urgente, pero nunca lo importante. Y por eso el ahorro, la inversión y el salir de deudas no es las cuestiones que más enseñan, por lo menos en un país como en el que vivimos.
Dice, átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Yo te animo a algo, no importa en qué temporada de tu vida estés, tú y yo tenemos que aprender a retarnos. Aquí dice, átalos en tus manos, está diciendo que tus manos siempre estén acompañadas de estos principios, que todo lo que tú haces esté acompañado de estos principios. Y tenemos que aprender a caminar en esos principios. O sea, deben de ser mis acciones. Tal vez tú nunca has ahorrado y dices, bueno, yo he vivido 50 años y nunca he ahorrado. Bueno, pero el que nunca lo hayas hecho no quiere decir que esté bien. El que nunca hayamos hecho algo no quiere decir que esté bien. Podemos siempre estar mejor. Entonces, no, pues yo he trabajado 30 años y los 30 años he estado endeudado. Bueno, no porque lo hayas hecho 30 años, tampoco quiere decir que esté bien, sino más bien tenemos este año. Y yo creo que este año, porque estamos ya a punto de terminar este curso, y yo creo que este año es un año que debe de ser muy bueno para nosotros, para salir de deudas y empezar a ahorrar, empezar a caminar del otro lado, que es la generosidad. Qué importante hablar sobre los principios financieros. Efesios 4, 29 y 30. Nuestra boca tiene que hablar prosperidad. Me encanta cómo el pastor Cash siempre empieza sus predicaciones. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿cierto? Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad. Y él dice, de riqueza y no de pobreza. ¿Quién puede leer Efesios 4, 29 y 30, por favor? Yo, pastor. Si quiere, yo lo leo, pastor. ¿Quién guste? Lidia, ahorita Mari nos lee después. Sí, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Muchísimas gracias, Lidia. Fíjense, aquí está diciendo, no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digas, y estamos enfocando las finanzas, sea bueno y sea útil. Que todo lo que digas sea bueno y sea útil. Tus hijos, tus nietos, los tuyos necesitan oír palabras de fe también en la cuestión económica. A veces tenemos mucha fe para las sanidades, a veces tenemos fe para otras cosas, para la salvación de las personas, pero también es importante tener fe para las cuestiones financieras. Acuérdense que no podemos separar. El diablo ha querido separar siempre eso y decir, sí, Dios por un lado y el dinero por el otro lado. Y Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Entonces no vamos a separarlo, sino que más bien vamos a decir cosas buenas y útiles para que nuestras palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Quiénes las oyen? Bueno, en mi caso, mi esposa y mis hijos, mis hijas. Yo tengo que aprender a hablarles palabras de fe. Yo tengo que decirles, un día vamos a tener una casa propia. Bueno, esa es una palabra que estimula al bien. Si yo les digo, podemos hacer esto, podemos creer por esto. Hay una palabra que le he dicho a Sofi, porque ella a veces viene y me dice, no puedo. Y siempre le digo, no digas esa palabra. Esa palabra no está en nuestro vocabulario. Entonces, esa es una verdad. ¿Cuántas veces decimos, pues Dios quiere prosperarme? No puedo prosperar. No digas no puedo. Cambiemos nuestro lenguaje para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque Él es el que me prospera, porque Él es el que me guarda, porque Él es el que me hace crecer. Entonces, quitemos el no puedo de nuestra vida. No, es que no puedo ahorrar. ¿Cuántos hemos dicho eso? No, es que no me alcanza para ahorrar. Bueno,
Entonces quitemos eso. Yo escucho que a veces hay personas que dicen, no puedo diezmar, no me alcanza para diezmar. Claro que puedes, claro que puedes, claro que puedes ahorrar, claro que puedes hacerlo, porque todos podemos hacerlo, todos. Si lo hacemos al principio va a ser mucho más fácil, porque a veces tratamos de hacerlo hasta el final y ahí es cuando no vamos a poder. Pero qué importante es desde el cambio de la palabra que estamos declarando. Cuando decimos no puedo, en ese momento tenemos que parar. No, a ver, sí puedo ahorrar. Lo que tengo que hacer es hacerlo al principio, porque si lo hago al principio, ya no voy a tener ese dinero después para gastármelo. Si yo diezmo al principio, si yo ahorro al principio, entonces voy a poder con lo demás y voy a salir adelante. No entristezcas al Espíritu Santo con la forma en la que vives, la forma en la que nosotros gastamos el dinero, usamos el dinero, ahorramos el dinero, damos el dinero. Eso también alegra o entristece al Espíritu Santo. Muchas veces estamos centrados en pecados sexuales, en pecados de lujuria, en pecados de homicidio, de secuestro. Y decimos, no, ese hace entristecer al Espíritu Santo. Pero muchas veces también nosotros, en la manera en la que gastamos nuestro dinero, hacemos que Él se entristezca. Ahora, su gracia es grande. Él nos cubre, Él nos perdona, Él nos ama. Es maravilloso el Señor. Pero cuando tú amas a alguien, no buscas que Él esté triste, buscas que Él esté alegre. Por eso es tan importante que cada peso de nuestra vida, con el tiempo, sepamos y estemos seguros que ese peso gastado es un peso avalado por el maravilloso Espíritu Santo. El ejemplo es lo más importante. Y fíjense, quiero darles un ejemplo del ejemplo. Está en Éxodo capítulo 14. Ahora sí, Mari, ¿podrías leernos Éxodo 14 del 11 al 14, por favor? Sí, pastor. Dice, cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Muchísimas gracias, Mari. ¿Por qué es importante que nuestros hijos nos vean dar, nos vean ser generosos, nos vean diezmar? Porque nuestros diezmos hablan de nuestra fe. Aquí está hablando de las primicias. Aquí está lo que leyó Mari, está hablando de las primicias y dice, bueno, que debemos de dar el primogénito de todas las crías, de todos los negocios, y esto lo hacían cada año. Y en el versículo 14 dice, y en el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo eso? O sea, el niño va a ir creciendo y un día va a decir, oye papá, ¿por qué das dinero en la iglesia? ¿Por qué das tus diezmos? ¿Por qué das tus primicias? Y entonces dice aquí lo que tenemos que contestar. Ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Entonces, una manera de enseñarle a nuestros hijos acerca de la salvación es cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque por eso lo damos. No lo damos para mantener la iglesia, no lo damos para mantener al pastor, lo damos, ¿por qué? Porque Dios nos sacó de Egipto, porque Dios nos liberó, porque Dios nos sacó de la esclavitud, y eso es maravilloso. Y es por eso que honramos al Señor con nuestros bienes. Ahora, normalmente, o bueno, en muchos casos, papá y mamá se ponen de acuerdo, o a veces solo papá, o a veces solo mamá, para diezmar, y aquí está. Y los hijos nunca ven.
Pero es importante que los hijos lo vean porque es un testimonio. Es un testimonio. Por eso es tan importante bendecir aquella semilla que estamos dando, bendecir aquellos diezmos, aquellas ofrendas. El día de hoy, bueno, pues ya no estamos yendo al alfolí, al canasto a darlo, pero sí estamos haciendo una transferencia y es igual de espiritual. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo para decir, hijo, hija, vamos a ofrendar al Señor. Vamos a diezmar, esposo, esposa, vamos a diezmar, vamos a orar por esto que vamos a diezmar y entonces vamos a recordar que Dios nos sacó de Egipto, que Dios nos sacó de la esclavitud. Como siempre lo he dicho, las palabras son importantes, pero el ejemplo es mucho más importante. Entonces, tenemos que enseñar con nuestro ejemplo. ¿Quieres que tus hijos no vivan en deudas? ¿Tú has experimentado vivir endeudado y quieres que tus hijos no vivan en esas deudas? Sal de las deudas. Enséñales a salir de las deudas. Las deudas no son la única manera de lograr y hacer lo que Dios quiere para tu vida. Esa es una mentira del diablo. Entonces, vamos a creerle al Señor. Es una cuestión total y completa de fe. La verdad es que hemos visto que Dios es nuestro proveedor, que Dios es dueño de todo. No tengas miedo de creerle al Señor. A veces es necesario caminar sobre las aguas, pero cuando caminas sobre las aguas, ahora tú le puedes enseñar a tus hijos a caminar sobre esas mismas aguas. Y este es mi siguiente punto. Enséñale a tus hijos de los milagros financieros. Fíjense la historia de este niño, todos la hemos escuchado, pero no sé si alguien puede leer, por favor, Juan 6 del 8 al 13, por favor. Dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces Jesús, juntando las sobras y llenando 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Muchísimas gracias, May. Pues aquí vemos a este niño con fe. Había 5,000 familias, estamos hablando tal vez de 10,000, 15,000 personas, pero llegó un niño con fe. Acuérdate que el reino de los cielos es de los niños y necesitamos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, para aquellos que tienen nietos, que hay milagros financieros en Cristo. Que un niño le dio unos cuantos pescados y unos cuantos panes al Señor Jesús y de ahí comieron 15,000 personas. Eso es un milagro. Y nosotros como padres tenemos que ser encargados de que nuestros hijos vean estos milagros. Mira, yo puedo decirle cualquier cosa, yo pude haberle dicho cualquier cosa a este niño. No, si Dios hace milagros. Si Dios hace milagros financieros. Pero el hecho de que este niño vio ese milagro es una lección que nunca se le olvidará. Y de la misma manera, nuestros hijos tienen que aprender a ver con nosotros milagros financieros.
Tú y yo creemos que Dios provee. Tú y yo creemos que Dios es poderoso. Tú y yo creemos que Dios bendice nuestras finanzas. Enseñémosle a nuestros hijos con milagros económicos. Ahora, esos milagros económicos muchas veces llegan después de un problema. Y aquí vamos a ver otra historia de otro legado que dejó un padre a su hijo. Otra historia que conocemos, que está en Génesis 22 del 6 al 8. Por favor, alguien que nos lo lea. Génesis 22 del 6 al 8. A ver. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombres de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Amén. Amén. Aquí vemos ahora a Abraham dejando un legado económico sobre la vida de Isaac. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. El Señor proveerá. El Señor va a dar el cordero para la ofrenda. No te preocupes. La fe de Abraham era un hombre tremendo, porque de hecho por eso le conocemos como el padre de la fe, porque él sabía que Dios iba a honrar su decisión. Entonces ahora tenemos ya a dos niños, ¿no? Tenemos al niño que llevó unos cuantos pescados y unos panes con el Señor Jesús. Ahora tenemos a este otro niño, Isaac, o joven, tal vez se cree que más bien ya era un joven. Pues padre, falta el cordero para el holocausto. Y Abraham dijo: Dios se proveerá. Entonces, nuestros hijos, para los que todavía tenemos hijos pequeños o los que todavía tenemos hijos en casa, porque tal vez ya hay aquí algunos que ya no tienen hijos pequeños, pero sí hijos en casa, cuando salgan de casa ellos deben de saber estas dos cosas. Número 1, Dios hace milagros financieros. Número 2, Dios proveerá. Y no van en orden de importancia, pero ellos deben de ir seguros de eso. Uno de los más grandes miedos que tienen las generaciones jóvenes del día de hoy para casarse y empezar una vida es: híjole, ¿y si no me alcanza? Híjole, es que no me alcanza, es que no me salen las cuentas, es que me falta dinero, es que tal. Bueno, hay dos principios que debes de saber al salir de casa, hijo. Dios hace milagros financieros, número 1. Número 2, Dios te proveerá todo lo que necesites. Es lo que le enseñó a Abraham y es lo que le enseñó Jesús a este niño. Y tú tienes que estar seguro de eso, porque muchos no quieren creer hoy en los milagros financieros, muchos no quieren creer que Dios proveerá. Y yo estoy seguro, porque lo he visto en mi vida, Dios sigue haciendo milagros financieros. Y déjate asombrar. Y dejémonos asombrar junto a nuestros hijos. Oremos por aquellas cosas que solo Dios puede hacer, creyendo que el Señor suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. No sé si has estado leyendo el libro que estamos leyendo en este curso, pero me asombra leer de tantos milagros que vienen descritos en el libro, uno tras otro, uno tras otro. Este hermoso misionero de Dios, Wayne Myers, nos ha escrito que a lo largo de 50, 60 o 70 años de ministerio que tiene, ha visto la mano de Dios obrando una y otra vez. Eso es lo mismo que Dios tiene para ti, para tus hijos y para tus nietos. Así que a veces el Señor nos pondrá en momentos y temporadas económicas difíciles. O bueno, tal vez no es el Señor, tal vez son nuestras decisiones las que nos ponen estas temporadas difíciles, pero aprovechemos el momento, aprovechemos la circunstancia para enseñarle a nuestros hijos: Dios proveerá, Dios proveerá, Dios es fiel.
Dios provee y Dios quiere sorprenderte a ti y quiere sorprender a tus hijos. Leímos Génesis 22 del 6 al 8, ahora vamos a leer el versículo 13 y 14 para ver cómo terminó la historia. ¿Quién puede leer el versículo 13 y 14? A ver, dice, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Muchas gracias, Omar. Fíjate, hasta el día de hoy, estamos hablando, pensemos que esto fue escrito unos 600 u 800 años después de Abraham. Y dice, hasta el día de hoy, en ese monte, Dios proveerá. Dice, significa el Señor proveerá. ¿Qué quiere decir? Un legado. Eso es un legado, algo que va mucho más allá de dinero. Quiere decir que muchas generaciones, pensemos en 8 o 10 generaciones después de Abraham, la gente seguía diciendo, Dios provee. Ahora nosotros somos parte de ese legado. 4,000 o 5,000 años después de Abraham, nosotros todavía volteamos hacia esa promesa y decimos, Dios provee. Y Dios proveerá. Ese es el poder de un legado. Un legado trasciende todas las generaciones. Yo no sé si alguno de ustedes haya recibido herencia del padre Abraham. La mayoría de los que estamos aquí, no sé si hay alguno que por ahí, tal vez, pero no recibimos ninguna herencia del padre Abraham. El padre Abraham se murió hace muchísimos años. Pero lo que sí recibimos fue un legado, una promesa de Dios que ha roto el tiempo y el espacio y el día de hoy sigue operando en nuestras vidas y dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios nunca faltará a sus promesas. Así que, padres, abuelos, tenemos una responsabilidad. Tenemos que hablarles a nuestros hijos, tenemos que mostrarles con el ejemplo que Dios provee, que Dios hace milagros económicos. Vamos a ver simplemente unos consejos prácticos para los que tenemos hijos más pequeños o para aquellos que van a tener hijos en un futuro. Hay consejos prácticos, darle dinero semanalmente a los hijos y empezar poco a poco a enseñarles a administrar. Pagarles por algunas tareas o trabajos que desempeñen en casa. Y aquí vienen 3 puntos importantes que debemos de enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Enseñarles a dar de lo que han recibido, enseñarles a ahorrar de lo que han recibido y enseñarles a gastar de lo que han recibido. Ayudarles a que consigan trabajo aun cuando ellos sean menores de edad, ¿verdad? Que pueden dar clases de algún don o talento que tengan, pueden lavar coches, pueden lavar casas, etc. Enseñar a nuestros hijos a vivir contentos con lo que tienen, pero siempre creyendo que Dios los llevará a más. Hay mucho que podemos dejarle a nuestros hijos y qué importante es que se los enseñemos. No caigamos en la tentación de muchos padres de creer que lo aprenderá en la vida. Porque tristemente no, hay muchas cosas que no aprenden. Un día una señora joven, pero ya señora, o sea, ya casada, nos estaba diciendo es que qué importante es que alguien venga y nos hable las verdades que nadie quiere hablar acerca del matrimonio, acerca del embarazo, acerca de los hijos, acerca de la economía. Todas esas verdades son, no sé si podemos llamarlo tabús, que no se tocan y que pues nadie dice, pues ya que se case, pues que se case y ahí que vaya arreglando su vida. No, pues que trabaje y ahí con lo que gane que vaya arreglando su vida. Pues que se embarace y ahí que vaya viendo. Qué triste. Porque como padres nos ha tocado vivir un poquito más
para que en un momento nos sentemos y les hablemos acerca de finanzas. Oye, ¿qué vas a hacer con el primer dinero que ganes? ¿Qué vas a hacer con tu quincena? Mira cómo lo gastamos en casa. Mira cómo ahorramos en casa. Hay estas maneras de ahorrar. Puedes hacer esto, esto y esto y esto. Cuando los hijos son más grandes y pueden comprender más. Mira, hijo, puedes hacer esto, esto, esto y esto y esto. Pero muchas veces ignoramos o dejamos esos temas como que hay alguien le enseñará y nadie les enseña. Lo mismo pasa a veces con temas del matrimonio, con temas de los hijos, con temas del embarazo. Pero ahora, el día de hoy, hemos entendido esta verdad. Tenemos una responsabilidad financiera con nuestros hijos y no es necesariamente dejarles una herencia. Es bueno dejárselas definitivamente, pero mejor que la herencia es dejarles un legado, porque si no la herencia se acaba. No hay herencia que dure para siempre. Si se malgasta, todas las herencias se pueden terminar. ¿Cuántos no hemos escuchado? No, pues su papá era millonario, su abuelo era millonario y ya no son, porque todas se acaban. En cambio, el legado, después de miles de años, seguimos teniendo ese legado que nos dejó Abraham. Dios proveerá. Hay algo importante con lo que quiero terminar y es que hay retos de fe que Dios nos pone. Como hijos de Dios hay retos de fe que Él nos pone. Y tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay retos de fe. En el libro que estamos leyendo lo explica un poquito más, pero muchas veces el Señor nos retará económicamente. Y nos dirá, hijo, hija, tienes que hacer esto. Pero Señor, no tengo, no importa, pero tienes que hacerlo y vas a tener. Y eso es importante también enseñárselo a nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos que somos un conducto que lleva la bendición de Dios hacia otros y que a veces Dios nos pedirá dar aún de lo que ahorita no tenemos, pero tendremos. Dios muchas veces nos retará a dar de lo que tenemos, pero muchas veces también Dios nos retará a dar de lo que no tenemos. Y nuestros hijos deben ver eso, porque eso habla de la salvación, porque eso habla del trabajo maravilloso que ha hecho Dios en nuestras vidas, de la obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Así que seamos padres responsables, seamos padres que dejan una bendición a sus hijos. Si tú te das cuenta cuando lees la historia de Isaac, cuando va a morir Isaac, que dice que ya no ve muy bien, y llama a Esaú y le dice a Esaú, Esaú, te voy a bendecir, ve y caza un animal, tráemelo y voy a bendecir tu vida. Y Jacob ve y dice, yo quiero la bendición. Yo quiero esa bendición. Y se le mete, lo rebasa y agarra la bendición que era para Esaú. Para ellos lo más importante era la bendición. Ahora, fíjense, eso le costó a Jacob, que tuvo que salir huyendo en ese momento. Acabando la bendición, dijo, me voy, porque si no mi hermano me va a matar. Y se fue. ¿Qué quiere decir? Fíjense, Jacob pudo haberse quedado en casa y esperar la herencia. Y pudo haber dicho, pues mejor me quedo aquí, aquí hay comida, hay ganado, hay negocio, somos prósperos, mejor me quedo aquí. O prefiero la bendición de Dios, aunque me voy con nada en las manos. Y Jacob prefirió la bendición de Dios y salió corriendo con las manos vacías. Lo único que tenía era la bendición que su padre le había dado, el legado, no la herencia, el legado. Le dejó todas las posesiones a Esaú, le dejó las carpas, los negocios y el ganado, todo se lo quedó Esaú. Pero Jacob dijo, yo me voy con la bendición de Dios. Y vemos cómo la bendición de Dios lo alcanzó, pero cuando salió corriendo lo único que tenía de almohada era una piedra. Ni una almohada traía Jacob. Aún así, la bendición de Dios lo alcanzó
Y cuando regresó Jacob, era una persona muy rica. Tú y yo tenemos que estar seguros de lo mismo. Seguros de que nuestros hijos tendrán la bendición de Dios, aun si no tuvieran herencia, pero sí van a tener la bendición de Dios. Amén.